A continuación les presento al ingeniero Orlando Ardito, quien será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero Ardito, adelante por favor. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Buenos días a toda la asistencia. Voy a saludarlos a nombre de Procobre Perú. Procobre es una institución civil sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción del uso y consumo del cobre en Latinoamérica. Una de las líneas de acción está orientada al tema de eficiencia energética y como parte de ello a impulsar la difusión de las normas técnicas. La energía hoy en día se ha convertido en un indicador clave para empresas y organizaciones en cuanto a su eficiencia a la hora de gestionar los recursos. Ahorrar energía significa menores costos de operación y la reducción del consumo de energía implica también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, demuestra una mayor atención por la preservación de los recursos naturales. Estas acciones deben ser una prioridad para las empresas que buscan hoy contribuir a un desarrollo sostenible. En ese sentido, presentamos hoy al ingeniero Jairo Flechas para compartirnos el tema sobre gestión de la energía basada en la norma ISO 50001 y con especial énfasis en el tema de transformadores eficientes. El ingeniero Jairo Flechas es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en gerencia de mantenimiento de la UIS 2001, gerente de Genelec de Colombia SAS, empresa especializada en consultoría en calidad de potencia y uso eficiente de la energía. Vale indicar que es la primera empresa en Colombia certificada en ISO 9001 en calidad de potencia y certificada en el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001, 14001, 18001 desde el año 2008. El ingeniero Jairo Flechas es además consultor y conferencista internacional en auditorías energéticas y auditorías en seguridad eléctrica, calidad de potencia, eficiencia energética y confiabilidad en centros de cómputos en Centroamérica y el Caribe. Además, ha sido galardonado con el Premio en Ingeniería Enrique Morales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el año 2009 por el Manual de Tarifas de Ingeniería en Colombia. Ha recibido también el Premio AIEUN a la Mejor Empresa de Ingeniería con Responsabilidad Social de los egresados de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2010. Y finalmente, es miembro de la Junta Directiva del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética desde el año 2009, miembro de la Junta Directiva del Pacto Global de Colombia desde el año 2010. Voy a dejar con ustedes para iniciar la presentación al ingeniero Jairo Flechas. Muy buenos días a todos. Les agradezco su participación en esta actividad, en la cual pues esperamos transmitir algunos conceptos y normas y especificaciones relacionadas con la utilización de los transformadores y cómo se han desarrollado para ser cada día más eficientes. El transformador pues, es un equipo muy importante en la infraestructura eléctrica y como tal, aunque es uno de los equipos más eficientes que existe, tiene todavía potenciales de ser mejorado, que es lo que vamos a ver en la presentación, que tiene este contenido el día de hoy. Vamos a mirar el tema de la gestión energética y la ISO 50001, la parte de transformadores y su incidencia en los sistemas de gestión energética, qué tipos de transformadores se fabrican y existen en el mercado, algo sobre las conexiones de los transformadores, luego las pérdidas y eficiencia en los transformadores y las normativas y tendencias de los transformadores eficientes, algunos estudios de caso y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces empezamos por la gestión energética, analizando que la energía eléctrica realmente es un valioso recurso y es indispensable para todas las empresas. Hoy en día cualquier organización y hasta nuestro hogar dependemos de la electricidad, pues es vital para la utilización de nuestros artefactos, equipos y procesos, y obviamente es vital reducir costos de operación y lograr una mayor eficiencia en los procesos. Por lo tanto, se propone
crear una nueva cultura en el manejo de la energía, monitoreando y controlando variables de eficiencia energética, que es lo que propone la ISO 50001, estableciendo una línea base y unos índices específicos de consumo, así como variables de control de los procesos y programas de mantenimiento centrados en confiabilidad y eficiencia. Esta actividad debe cerrarse en un proceso de mejora continua por medio de un proceso PHBA, o ciclo Deming, que va en concordancia con los procesos ISO 9001, 14001 y 18001, de los cuales pues, nuestra organización en particular está certificada en Sistema Integrado de Gestión. ¿Por qué realizar los sistemas de gestión? Porque uno puede hacer actividades tendientes a mejorar la eficiencia energética, pero de manera puntual. Y si sencillamente se olvida en el tiempo de hacer actividades de control, de seguimiento, de monitoreo sobre lo que se está realizando, se pierde el control y pasa lo que sucede en esta gráfica, que es la metodología que muchas organizaciones han seguido, y es tratando de reducir sus consumos, pero posteriormente se olvidan del tema y tienen que volver a entrar en cintura y va en un proceso de sube y baja, cuando lo que se busca con la gestión energética es un proceso de mejora continua en el cual se logren esos ahorros, pero se convierta en una cultura organizacional o corporativa. De alguna manera lo que tratamos de transmitir acá es igual que cuando uno desea bajar de peso. Lo difícil no es bajar de peso, sino sostener el peso que se logró después de haber bajado, para no volver a caer en la situación del sube y baja. Por eso los sistemas de gestión energética ISO 50001, que salieron desde el año 2011 a nivel mundial, le apuntan a habilitar a las organizaciones para que establezcan los sistemas y procesos necesarios para mejorar su rendimiento energético y especifican los requerimientos aplicables al suministro, uso y consumo de energía, incluyendo las mediciones y documentando los diseños y prácticas de adquisición de equipos, sistemas, procesos y del personal que utiliza la energía. Este sistema es aplicable a todas las organizaciones y lo que vemos en el paraguas de la parte superior es básicamente el concepto del desempeño energético, que incluye el concepto de conservación de energía, cambiando el tipo energético, ya sea iluminación artificial por iluminación natural o cambiando un combustible de calentar con electricidad en lugar de gas. Es mejor utilizar el gas, que es un energético más eficiente para esa actividad, caracterizando los consumos de energía, haciendo esos análisis de curvas como las que se ven acá. El otro proceso es el de eficiencia energética, que es cambiar tecnológicamente. Y finalmente el uso de la energía, que es, yo puedo tener el mejor equipo más eficiente, pero si queda conectado en un momento en que no se requiere, pues se está despilfarrando energía. Por eso el proceso de la norma ISO 50001 propone este modelo de sistema de gestión de energía, en donde se ve cuáles los pasos a seguir, que básicamente está conformado por la política energética, la planificación energética y su implementación y operación, para luego hacer una verificación por medio de seguimientos, medición y análisis con la línea base y detectar las no conformidades, tomar las acciones preventivas y correctivas y hacer algunas auditorías internas para volver a seguir con el proceso de mejora continua y la revisión por parte de la dirección. En la parte del flujograma ya detallado para la planeación energética, lo que se recomienda en organizaciones es identificar los requerimientos legales y específicos de la empresa, las variables relevantes para su desempeño energético, que era el que veíamos anteriormente, y analizar esos datos de energía, identificar los usos significantes de la energía y así establecer las oportunidades de mejora. Posteriormente sacamos o creamos la línea base y los indicadores energéticos para así desarrollar los objetivos y metas de energía y los planes y acciones de manejo de la energía. Dentro de esas actividades, pues, identificar las pérdidas y la utilización de transformadores dentro de una red eléctrica de distribución, transmisión o internamente dentro de una organización, pues formará parte de estas actividades, creando una línea base que es una energía
de referencia, como la curva azul que vemos acá, y aparece un momento en el cual deseamos incrementar producción, o si no realizamos ninguna actividad, pues seguirá el consumo como la línea de referencia superior. Pero si implementamos alguna acción correctiva tendiente a mejorar las eficiencias energéticas, pues deberemos tener una curva como la del periodo demostrativo de ahorro. Actualmente los sistemas de gestión de energía ya tienen todas estas normativas disponibles para los usuarios. En la ISO 50001, además está también la ISO 50002 de auditoría energética, la 50003 para la parte de auditorías de certificación de la gestión de la energía. La 50004 es una guía de implementación de mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de energía. La 50006 para establecer las líneas base energéticas e indicadores de desempeño. Y la 50015 para medición y verificación de desempeño energético de una organización. Ahora sí entremos ya en materia con los transformadores y su incidencia en los sistemas de gestión energética. El transformador realmente es un componente esencial en los sistemas eléctricos y es un dispositivo sin el cual no sería posible contar con el fluido eléctrico tal y como lo conocemos, ya que lo que él permite es elevar tensiones de los sitios de generación térmica, hidráulica o nuclear y llevarla hasta los centros de distribución que están muy lejanos, hasta las fábricas, grandes industrias o pequeñas empresas, medianas empresas también, y por medio de los transformadores se convierte la alta tensión en media tensión, como se ve acá, y llegar hasta las viviendas con transformadores a lo largo de toda la red eléctrica. Este es un esquema, un diagrama unifilar que muestra lo mismo, empezando con líneas de transporte de 400 kilovoltios, bajando a 120 kilovoltios, luego a 132 kilovoltios, luego a 45, luego a 15 kilovoltios, llegando a 400 voltios. Esta que vemos es un tipo de conexión europea. Aquí en América tenemos otros niveles de tensión diferentes, pero el concepto es el mismo. ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Aquí vemos este diagrama donde se ve el devanado primario, el núcleo que es la parte gris, y el devanado secundario, de tal manera que este elemento eléctrico se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, pues aplicamos una fuerza electromotriz de corriente alterna, los transformadores no funcionan con corriente continua, y esto es debido a la variación de la intensidad y sentido de la corriente alterna, por lo cual se produce la inducción de un flujo magnético variable del núcleo del hierro. Esta tensión del devanado secundario dependerá directamente del número de espiras que tengan los devanados y la tensión del devanado primario. Este es el circuito equivalente de ese transformador, en donde vemos la tensión primaria, la tensión secundaria, la corriente primaria, la corriente secundaria, la relación de espiras y las tensiones inducidas en las bobinas. De manera que el parámetro aquí importante a analizar es la relación de transformación, que es la relación de la tensión primaria a la secundaria, que es inversamente proporcional a las corrientes secundarias versus la primaria, o al número de espiras y el número de espiras primario y secundario. Un transformador eficiente realmente, en general, los transformadores están compuestos por 4 grandes grupos de elementos, que es el circuito magnético, que es el núcleo, el circuito eléctrico, que son los devanados, su sistema aislante y el tanque y los accesorios. Para que los transformadores sean eficientes, realmente se recomienda utilizar el cobre, que es un elemento que produce una buena eficiencia. Por eso se recomienda que sean en cobre, aunque pueden ser fabricados en aluminio también, pero tienen una menor eficiencia, ya que el cobre tiene una pureza del 99.99%, lo que asegura una menor cantidad de impurezas y menor problemas de corrosión y mayor vida útil de los equipos. Por eso se recomienda, para tener un menor consumo energético, mayor vida útil y menor tamaño de los transformadores. En general, otras características o ventajas de los transformadores en cobre es porque el cobre tiene una
conductividad del 60% mejor que el aluminio, 5 veces mejor que el hierro, 10 veces mejor que el acero y 18 veces mejor que el titanio. Esta gráfica nos muestra la desagregación de las pérdidas en sistema de transmisión en Argentina en este caso, en donde se muestra que las pérdidas en conductores y líneas pues es la más grande, el 75%, pero los transformadores aportan 11% en esas pérdidas. Están también los sistemas auxiliares, el efecto corona y otras pérdidas adicionales. Por eso las consideraciones económicas y ambientales guían la industria de transformadores y es importante tener en cuenta entonces la parte de disponibilidad del capital, las tasas de interés, el tiempo de depreciación, las fuentes y los costos de la energía eléctrica y las características de la carga cuando queremos hacer un proyecto de eficiencia energética en transformadores. Aunque mencionamos ya anteriormente que el transformador es una de las máquinas eléctricas más eficientes, pues llegamos al 99.8% de eficiencia, su operación permanente de 7 por 24 horas al día hace que cualquier utilización ineficiente de ellos sea impactante en los sistemas eléctricos, que es lo que vamos a ver. Ahora entramos en tema de los tipos de transformadores, que en general los he catalogado a nivel esquemático desde el punto de vista de su funcionalidad o utilización, según los sistemas de tensiones que se utilizan, o la tensión secundaria, o las condiciones de servicio, también según el tipo de construcción, la forma que tiene el núcleo, y de acuerdo al lugar de instalación, también por el elemento refrigerante o el sistema de refrigeración. Entonces, clasificarlos, como ven, no es tan fácil, depende de muchos aspectos como estos que a continuación vamos a tratar de mostrarlos gráficamente, que estos son transformadores de tipo sumergido en aceite, uno destapado para que se vea el interior cómo es su constitución. Estos también son sumergidos en aceite y en el proceso de fabricación, ¿cómo sería? Estos son los de tipo seco abierto, el izquierdo es uno convencional, el de la derecha con factor K13, que son especialmente diseñados para alimentar cargas no lineales o con armónicos elevados y que permiten un mayor calentamiento del transformador y mayor vida útil. Este transformador tipo seco, aislado, encapsulado en resina, también es una muy buena alternativa para el manejo de los corrientes no lineales, da mayor vida útil, tiene un mayor costo, pero tiene unas características un poco más eficientes también que permiten darle esa vida útil también. Y ahí está en la siguiente gráfica de la derecha, un transformador encapsulado en resina en su proceso de fabricación, el núcleo, luego viene la parte de baja tensión y luego la parte de alta tensión encapsulada. Están este tipo de transformadores también, que son los que se utilizan para generación, la interconexión, los transformadores de tipo pedestal, o tipo poste o sumergibles que se instalan en subestaciones bajo el piso. O las subestaciones de tipo media tensión de tipo interior, o como la derecha, que es también de media tensión pero de tipo exterior. Los transformadores, los hay desde tipo monofásico, como se ve aquí con este núcleo, que puede ser de tipo núcleo o tipo shell type construction, en donde también se pueden tener transformadores trifásicos de 3 columnas como estos que se aprecian acá, en estas gráficas, en la parte esquemática y constructiva, y los transformadores trifásicos también de 5 columnas, que generalmente se utilizan para generadores o interconexión en barraje en alta tensión principalmente. Este es un esquemático de ese tipo de transformadores de 5 columnas, y ya gráficamente, físicamente, cómo se verían esos transformadores con las 5 columnas que se aprecian en las gráficas que se están mostrando en este momento. Hay aquí otros tipos de esquemas como los que vemos, y también debemos referenciar que hay unas formas de enfriamiento de los transformadores sumergidos en aceite que es importante considerar a la hora de mirar su eficiencia. Las bobinas de cobre mantienen su resistencia mecánica hasta unos pocos cientos de grados Celsius, sin embargo el aceite del transformador no se degrada considerablemente al trabajar por debajo de los 140 grados Celsius. Sin embargo, el aislamiento del papel sí se deteriora en gran medida si la temperatura se eleva de 90 grados Celsius. Estos son los métodos de enfriamiento convencionales que hay para los transformadores sumergidos en aceite, que son el ONAN, ONAF, OFAF,
el de aceite natural con agua forzada o NWF o FWF o DAF y ODWF para aceite directo y agua forzada. No entraremos en esta ocasión en detalle estas descripciones de cada uno de ellos, pero pues quedan como referencia. Al igual las conexiones de los transformadores, están las conexiones primarias y secundarias que hay disponibles generalmente, que son las conexiones delta, estrella o en esta otra que es tipo zigzag. Y aquí vemos una conexión estrella que puede ser dibujada de la manera como está a la izquierda o de la manera como está a la derecha. Y la conexión delta, que se denomina delta por esta forma delta que tiene acá, y se puede conectar como está a la izquierda también. Y ya operativamente, esto es un esquema ya gráfico de una conexión delta-delta de un transformador o una conexión estrella-estrella de un transformador también. Estas son las conexiones más usuales de los transformadores, las DD0, YY0, DZ0. El 0 es el ángulo de desfase entre el primario y el secundario. Aquí, por ejemplo, el DY5 quiere decir que tiene un desfase de 120 grados entre el primario y el secundario. El DD6 y el DY11. En general, los más comunes son los que se aprecian en esta gráfica del costado derecho, las YY0, los DY5, YD5, YZ5 o el DY11. Son los más comercialmente utilizados, ya que los transformadores delta Y permiten la conexión sólidamente puesto a tierra, como lo establece la norma NFPA, y además son de alguna manera un elemento que limita los armónicos de tercer orden en su devanado delta, mejorando la calidad de la energía en redes industriales. Esta es otra forma de conexión de los transformadores monofásicos que están conectados a una red de media tensión y en la parte de abajo a una red de baja tensión, como sería la conexión de salida. Ahora sí entremos ya en materia de pérdidas y eficiencia de los transformadores. Esta es una gráfica que nos muestra cómo la eficiencia del transformador no es lineal, sino que depende básicamente del factor de carga, del índice de carga del transformador, en qué porcentaje está cargado el transformador, si al 20, al 40, al 60, al 80 o al 100%. Y vemos que no necesariamente al 100% se logra la máxima eficiencia. En este caso, en esta gráfica, se ve que se está llegando alrededor del 40% a la máxima eficiencia, y otro aspecto de esta gráfica nos permite analizar que entre más grande sea la potencia del transformador, podemos obtener mayor eficiencia llegando al 99%. En un transformador de 250 llegaríamos al 98.6%, algo así. El concepto de la eficiencia del transformador está definido como la relación de la potencia activa de salida del transformador con relación a la potencia de entrada. Esto está expresado por unidad o en porcentaje. En por unidad sería el 0,98 si es ese nivel de eficiencia, o 98% si es en porcentaje. Gráficamente aquí lo podemos ver y cómo se haría la instrumentación de un transformador midiendo la corriente I1, la potencia P1 o la tensión U1 del transformador, y a la salida U2, P2 y 2 para estar al lado de la carga. Esto es el caso de un transformador monofásico, en donde la eficiencia sería dividir P2 sobre P1, o con esta expresión podemos verlo más claro, que puede ser no solo P2 sobre P1, sino P2 sobre la potencia de salida más las pérdidas. O sea, conociendo solo la potencia de salida y las pérdidas del transformador, podemos conocer la eficiencia. Que esas pérdidas son las del cobre y las del hierro, que vamos a ver desagregadas más adelante. El concepto de eficiencia del transformador, entonces, para el transformador monofásico estaría dado con esta formulación: P2 es igual a U2 por I2 por el coseno del ángulo que forma la tensión y la corriente para el transformador monofásico. Y para uno como este sería también la relación de esas variables que vimos en la anterior gráfica, reemplazadas en la ecuación
y ya esto sería una ecuación que puede ser expresada también con base en las pérdidas de cortocircuito y pérdidas de vacío del transformador, como se ve en esta gráfica. Esto es para un transformador ya trifásico, donde está raíz de 3 de la tensión por la corriente por el factor de potencia y las pérdidas. Si no conozco directamente las pérdidas, las cuales puedo obtener de los protocolos de pruebas de los transformadores, si conozco las pérdidas de cortocircuito y las pérdidas de vacío, la prueba realizados con las pruebas de cortocircuito y vacío en fábrica, puedo conocer directamente la eficiencia de ese transformador. Esta es una gráfica que nos muestra mucho más claro que las pérdidas en carga van variando en la medida en que se incrementa el índice de carga del transformador. Este es un transformador de 25 kVA y se ve el índice de las pérdidas que tiene, cómo van incrementándose gradualmente. No está mostrado aquí las pérdidas sin carga, que serían de 53 vatios, pero para verlo gráficamente, entonces aquí las veríamos. 53 vatios, que es las pérdidas sin carga, y sumándole las pérdidas con carga, aquí podríamos tener la gráfica de las pérdidas totales de ese transformador de 25 kVA monofásico. Más gráficamente todavía podemos hacer referencia a este esquema donde se muestran las pérdidas fijas del hierro y cómo las pérdidas en el cobre van incrementando, y hay un punto en el cual las pérdidas del hierro y las del cobre son iguales, y se ven varias gráficas de eficiencia, donde el factor de potencia 1 es la máxima eficiencia, 0.7 tiene una menor eficiencia, y en la máxima eficiencia, ese momento en el cual se encuentran de igual cantidad las pérdidas del hierro y del cobre, logramos para este transformador en particular una eficiencia máxima del 66%. Ese cálculo de la eficiencia máxima del transformador se puede obtener por medio de estas fórmulas que vemos acá, en donde calculando los valores de esta manera, que se indica que básicamente, también conociendo las pruebas de cortocircuito y vacío, el factor de potencia y la corriente de salida, es posible establecer la eficiencia máxima en qué porcentaje. En la siguiente gráfica, por ejemplo, se ve que el máximo rendimiento ocurre al 81 por 65%, que está en esta gráfica. O sea, en este valor del 81-65% se logra para un factor de potencia 1 una eficiencia máxima, que es donde las pérdidas fijas con las pérdidas variables son iguales, y esto permite que en el diseño del transformador se puedan variar los valores de las pérdidas y el fabricante pueda hacer que el rendimiento máximo se produzca en el valor de carga más conveniente para el usuario. Esas pérdidas estarían asociadas a estos dos componentes, como mencionamos, las pérdidas en el hierro, que son fijas y se producen mientras que el transformador está energizado, por lo tanto son independientes del nivel de carga del transformador. Y las pérdidas en el cobre, que ya vimos que son variables dependiendo de la carga y se denominan pérdidas por efecto Joule en los devanados. Esas pérdidas sin carga son causadas por la corriente de magnetización necesaria para energizar el núcleo, y como son constantes van a estar presentes los 365 días del año, las 24 horas, independientemente de la carga, y son compuestas por las pérdidas de histéresis en laminaciones del núcleo y las pérdidas por corrientes EDI en laminaciones del núcleo también, y otras pérdidas y cuadrado por corrientes de excitación, pérdidas extrañas, etcétera, herrajes, tornillos y demás componentes. Sin embargo, esas dos primeras contribuyen al 99% de las pérdidas sin carga. Como se puede ver aquí, por ejemplo, laminaciones más delgadas del acero del núcleo pueden reducir las corrientes EDI, o denominadas también de remolino o de Foucault. Entonces, en la parte derecha vemos que las corrientes son menores si se hacen núcleos separados de esta manera. Y las pérdidas con carga están causadas por el calentamiento o pérdidas I cuadrado R, que es la resistencia de ese devanado y la corriente que circula proporcionalmente al cuadrado, dependiendo del material del devanado. Por eso hablábamos que el cobre, al tener una conductancia de 99.99%, pues es menor en esas pérdidas que en el caso del aluminio.
Y hay una serie de normativas que para el nivel de Latinoamérica cada país ha establecido unas normas, pero en general estas normas también vienen de normas internacionales. En Colombia se aplica la ICONTEC 819, en donde se dan los valores de pérdidas para los diferentes transformadores a nivel de 15 kilovoltios, desde 1,2 a 15 kilovoltios y transformadores de 15 a 3750 kVA. Y se muestran las pérdidas en vacío, las pérdidas totales del transformador y la tensión en porcentaje. Estos valores, aquí voy a pasar un poco más rápido estos detalles que forman parte de la norma, pero que las pueden consultar luego en detalle en las memorias que van a recibir ustedes. La eficiencia de transformador comparativa de varios países, podemos ver acá que la amarilla es en Canadá, la azul es la de México y la naranja es de Estados Unidos, de transformadores que logran unas eficiencias cercanas hasta el 99.1%, y dependiendo de la capacidad, como habíamos mencionado, entre más potencia, más niveles de eficiencia se pueden lograr, son más eficientes entre más grandes. Este es un comparativo de transformadores trifásicos menores a 100 kVA. ¿Cuál es el valor de las pérdidas al 50% de carga, por ejemplo? Como referencia, lo colocamos ahí. Y hay muchas más otras tablas como estas que aparecen en la norma ICONTEC 819 para los mismos transformadores de 75 kVA a 10.000 kVA, ya en serie de 15 a 46 kilovoltios, en donde se aprecian las pérdidas también en vacío y las potencias en carga, las pérdidas en carga. Pero mejor miramos esto gráficamente, que serían las gráficas, de las pérdidas en carga, que tienen una potencia nominal que se ve aquí de 0 a 4.000 kVA, y uno podría extrapolar sencillamente gráficamente cuáles son las pérdidas en kilovatios o en vatios para cada uno de esos transformadores. Y si no lo puede tener ahí exactamente, con estas fórmulas que vemos acá, se puede calcular las pérdidas sin carga de acuerdo al tipo de transformador, de 15 a 150 kVA, de 150 a 800 y de 800 a 3750 kVA. Está la fórmula de cálculo para esas pérdidas sin carga. Y para las pérdidas en carga, esta otra gráfica nos sirve de referencia para poder ver cómo sería la correlación entre la potencia del transformador y sus pérdidas correspondientes. Para el caso de tensiones entre 1, 2 kilovoltios y 15 kilovoltios, y la forma también de calcularlos si quiero llegar a un valor mucho más específico de un transformador que no encuentro en la tabla. Ya es para relación de transformadores entre 15 y 46 kilovoltios, y son sin carga también. Puedo hacer la misma relación de cálculo y con esta formulación para esos niveles de tensión. En este caso, para estos transformadores también con carga entre 75 y 10.000 kVA, y la forma de calcularlos también. Aquí gráficamente he procurado tratar de mostrar esencialmente que de acuerdo a la normatividad se va mejorando esas pérdidas. Aquí en Colombia la curva roja era la norma hasta el año 1976. En el año 95 se puso una exigencia mayor y se espera que se tenga ahora otra exigencia más por debajo de esta, en la medida en que se vaya desarrollando las tecnologías a nivel mundial. Y acá vemos también que se puede hacer una extrapolación de las pérdidas para un transformador de 1000 kVA, corresponderían 12.500 vatios, por ejemplo. Y en la misma gráfica, pero vista desde la perspectiva de porcentajes, entonces yo puedo ver que realmente para el de 1000 kVA las pérdidas pueden ser alrededor de 1.4%, cuando anteriormente en la anterior norma era de 1.7%. Esto pues permite hacer una proyección que pues no está actualizada esta gráfica, pero que en pesos, y está en pesos pues, para personas que son
de otros países habría que hacer la conversión en dólares para tener la referencia, pero la traigo como referencia. Para 1000 kVA, estas pérdidas podrían ser alrededor de 8 millones de pesos al año, que eso es alrededor de unos cerca de $2.800 anuales que puede valer ese transformador en pérdidas. Y por cambios de tecnología, aquí en el año 95, si cumpliera con esa norma, sería la curva de abajo, más eficiente, y anteriormente en la tecnología del año 76, si fuera construido el transformador, se vería que sería para 1000 kVA, valdría 21 millones de pesos su operación, y si el transformador es obsoleto, valdrá cerca de 30 millones de pesos su operación anual por pérdidas. O aquí va también el incremento de pérdidas desde un transformador pequeño hasta uno grande. Y dentro de las estrategias para mejorar la eficiencia de los transformadores, pues realmente hemos considerado que lo importante es las características de sus materiales o accesorios, como el acero eléctrico, los conductores de aislamiento, los líquidos aislantes, en donde la estrategia considera es un diseño eficiente y la reducción de las pérdidas fijas, una reducción de la reluctancia del núcleo, una reducción de las pérdidas en el campo magnético, la selección de patrón de corte, un diseño eficiente y la reducción de las pérdidas variables y una reducción de la resistencia de los devanados. De igual forma, la selección de forma de los devanados, las láminas, los cables, reducir densidades de corriente es muy importante, así como los transformadores con devanados de hojas de cobre o aluminio. Aquí vemos la tecnología tradicional de grado orientado en frío, CGO, perdón, y las nuevas tecnologías de núcleo amorfo AMDT que han venido a mejorar las eficiencias energéticas en los transformadores. Aquí se ve en la curva roja la eficiencia de un transformador típico CGO y el amorfo, el cual da unos niveles de eficiencia aunque sea en baja carga, por debajo del 25%. Fíjense que se logra tener una alta eficiencia desde el 25 hasta el casi llegar al 150%, pero entre el 25 y el 100% se tienen eficiencias óptimas del 99.5%. Eso hace que los transformadores de última tecnología con núcleo amorfo sean más eficientes. Esto muestra también una forma de analizar esto con esta curva, porque aquí se aprecia la curva de magnetización del transformador, en donde eficiente es el amorfo, que esa curva de magnetización es mucho menor en el eje X. Y esto es relacionado por la estructura de la composición de los núcleos. Las tradicionales de estructura cristalina, ahora es amorfa, que tiene una estructura aleatoria, una isotropia magnetocristalina, una baja coercitividad, o sea, menos contacto, y realmente lo que pasa es que facilita la magnetización y desmagnetización del núcleo. Y las pérdidas de un núcleo amorfo es de 1/3 del núcleo de acero al silicio, que es importante ver. Este es el tipo de material, lo podemos analizar aquí rápidamente, y la parte importante es que se aplicarían en redes, en transformadores de 50.000 kVA principalmente, por la facilidad de fabricación, y estos transformadores al funcionar 24 horas al día con un bajo factor de carga pues permiten ser más eficientes, y eso forma parte de la reducción significativa de las pérdidas de toda una red de distribución. También este tipo de hierro amorfo se utiliza en motores eléctricos para altas frecuencias de 350 Hz o más, cuando se aplican, por ejemplo, para variadores con variadores de velocidad, porque permiten formar cintas largas y eso mejora la eficiencia, como la que se ve aquí. Esta es una gráfica de ese tipo de núcleos, y aquí se ve cómo esas pérdidas en vacío de uno en silicio contra el de amorfo, pues baja esas pérdidas en vacío. Ese es el esfuerzo grande. El otro aspecto importante es el de trabajar en los conductores, como hablamos en el cobre, pero también con cables continuamente traspuestos o formas de tendido como este que vemos acá, y este otro también que vemos aquí. Hay unas nuevas tecnologías de transformadores
con superconductores y núcleos también que están enfriados con nitrógeno líquido y se logran superconductividades. No son para todos los transformadores, son algunos de potencia grande, pero que ya existen en el mercado esas técnicas. En la parte de aislamiento también es importante analizar que hay este tipo de aislamientos, por ejemplo, que encontré como referente en aislamientos que permiten mejorar la estabilidad térmica, la estabilidad en dimensiones también, reducir la higroscopia, aumentar la resistencia mecánica y la rigidez dieléctrica. También aislamientos en NOMEX permiten hacer esto de mejorar para las aplicaciones críticas de temperatura hasta 220 grados Celsius. Y la otra utilización que se está logrando finalmente es en la parte de mejorar los líquidos aislantes a base de esteroles naturales tipo vegetal. Esto le da mayor vida útil a los transformadores, alta resistencia al fuego y compatibilidad con los materiales aislantes que tienen los transformadores. En cuanto a normativas y tendencias de los transformadores eficientes, pues traemos a colación esta normativa del Registro Federal 10CFR en la parte 431, que ha cambiado las eficiencias en los transformadores hasta estas potencias bajas, mejorando los niveles de eficiencia y efectivas a partir del 1 de enero del 2016. Esto es para los transformadores monofásicos y esto es para los trifásicos. Como se ven, las eficiencias son bastante altas. Para un transformador de 1000 kVA ahora ya viene a ser el 99.28, ese tipo de eficiencia. Y ese registro federal realmente forma parte de este programa de conservación de energía para transformadores de distribución. Y la idea que se busca pues, es que los valores de impedancia se disminuyan, pero esto va a traer algunos aspectos que hay que considerar en los estudios de cortocircuito y de sistemas de potencia, porque los valores de corrientes de cortocircuito es más elevado, así como los valores de corriente de indus o arranque de los transformadores. Estas normas pues aplican principalmente a los transformadores de distribución tipo seco de baja tensión trifásicos y para los transformadores monofásicos no está cambiando esas necesidades actuales. Anteriormente esas eficiencias son medidas al 35% de la capacidad nominal de los transformadores de acuerdo a su placa de características, y por eso se recomienda utilizar ese registro federal 10 CFR parte 431, y tenemos otra serie de normas que vamos a mirar más adelante. Pues esta aplica para autotransformadores, transformadores de aislamiento, transformadores de puesta a tierra, de control, los no ventilados, para rectificadores y para los de tipo de distribución, de regulación, de pruebas, para fuentes de alimentación ininterrumpida de soldadura con frecuencias diferentes a 60 Hz, con tensiones de entrada mayores a 600 voltios y transformadores de distribución menores a 15 kVA. Vale la pena notar que también estos aplican a los transformadores de distribución tipo K, que eran los que se utilizan para cargas no lineales, como mencionamos anteriormente. Y también se busca, por medio de toda esta otra normatividad aplicable a los transformadores que ponemos de referencia aquí, para aquellos que quieran investigar un poco más sobre el tema, qué tipo de normatividades se están en general aplicando para los transformadores de acuerdo a las ANSI, ISE, NEMA, etcétera, y que pueden servir de referencia. Aquí a nivel también de referencia en México se ha ido modificando de acuerdo con este tipo de normas, siendo la más reciente la NOM 002 de 2014. Ahora miremos rápidamente unos estudios de caso. Este es un estudio de caso traído de un caso que se presentó con la presentación ya en Procobre en México también, donde se muestra que teniendo la posibilidad de conseguir un transformador, uno que costaba $60,000 versus otro más eficiente que costaba $50,000, perdón, no menos eficiente, que costaba $50,000, pues había una diferencia de $9,000 en su compra.
si la empresa toma la decisión de comprar el menos eficiente, pues vemos que al cabo de 20 años de vida útil de trabajo de ese transformador, las 24 horas del día, el costo en consumo de energía va a ser de $131.894, de manera que el costo, perdón, va a ser de $645.000, lográndose ese ahorro de $131.894, haciendo que fácilmente esa inversión se hubiera podido pagar en el principio de la inversión con solamente haberse invertido los $9.300. Este es otro estudio de caso, considerando un transformador de 12 MVA con unas especificaciones que se muestran aquí a continuación, con extensión 34.5 kilovoltios, y las pérdidas en el hierro, de acuerdo con la norma, dirían que sería 3.430, y con el diseño 1, 3.314, y el diseño 2 eficiente, 2.734, y las pérdidas en cobre se aprecian acá. De tal manera que al hacer la comparación, vemos las diferencias en la casilla blanca, pérdidas entre uno y otro al 80% de carga, y las pérdidas totales nos darían en porcentajes estos valores que están aquí, de manera que al hacer el costo del transformador del diseño 1 tendría un costo anual del transformador de $21.000 contra $27.000, lo que nos ahorra $5.000, y el pago anual de esa energía sería de $3.950, dando un ahorro mensual de $329, con lo cual esa inversión en comprar un transformador de diseño eficiente, que es el de color verde, tendría un retorno de inversión de 17 periodos de inversión o 17 meses, en donde se puede pagar ese transformador. De tal manera que además del ahorro que se logra, se está haciendo preservación del medio ambiente al disminuir pérdidas de radiación de calor al medio ambiente. Este es otro estudio de caso que realizamos en una fábrica aquí en Colombia, en donde medimos los consumos de energía en 3 transformadores que estaban acá, como vemos, de 500 kVA, 3 transformadores de 500 kVA, y de tal manera que hicimos una caracterización de consumos a lo largo de un periodo de tiempo completo de un mes y luego de una semana. Aquí vemos el consumo de energía de esa fábrica completa en la semana. E hicimos la desagregación en cada uno de los 3 transformadores, cómo ellos aportaban, y se ve que es bastante homogénea y plana la curva de demanda en los momentos de alta carga. Esta es la repartición de un momento de alta carga, y esa desagregación en porcentaje nos dice que el transformador número 2 de la subestación está a un 21% de carga solamente. Los otros están en 58-63, y no necesariamente son los valores de máxima eficiencia. Entonces, al hacer la caracterización, identificamos cuáles eran las cargas más representativas, y este fue el resultado de esa evaluación, donde vimos que la capacidad total nos daba de 688 kVA, de los cuales aquí está el aporte de cada uno de esos transformadores, y la sugerencia fue muy sencilla. Al ver esta aplicación es: pasemos las cargas del transformador número 2 al número 1, quedando en 252 kVA, ahora a 400 kVA, logrando una cargabilidad del 80%, con lo cual obtuvimos a un costo de $12 el kilovatio hora en ese momento, un costo mensual de referencia para que lo tengan ustedes presente, 1 kilovatio hora conectado 24 horas, 365 días mensual, bueno, 24 horas, 30 días al mes da $720, y 365 días al año nos da $8.640. Y considerando para el transformador que desconectamos, que era de 500 kVA, con unas pérdidas a ese porcentaje de carga tan bajo del 0.5%, porque normalmente las pérdidas totales serían de cerca del 1.2, si vemos en las gráficas superiores, representaría unos 2,5 kilovatios. La energía ahorrada
de 2,5 kilovatios en el curso del año sería de $21.600. Para hacer esta actividad había que hacer obviamente unas adecuaciones, un cambio en los barrajes, una transferencia para que además con la transferencia pudiéramos cargar uno u otro transformador y dejar el otro de respaldo. La inversión nos daba $30.000, con lo cual el retorno de inversión daba en 1.38 años, menos de año y medio, por lo cual pues queremos compartir con ustedes que este ejercicio pues muestra que sí se puede aportar y lograr, aún siendo tan eficientes los transformadores, mejoras todavía en infraestructuras de sistemas eléctricos. Un transformador que no cumple con las normas puede tener una vida más corta y originar pérdidas económicas a las empresas de energía. Recomendamos sustituir transformadores de baja eficiencia que actualmente se encuentran instalados en redes de distribución. Los transformadores de distribución representan el segundo más grande componente de redes en las pérdidas de redes que vimos. Reemplazar transformadores es más sencillo que cambiar cables o líneas generalmente, y la eficiencia más alta ocurre en el nivel de carga donde las pérdidas del núcleo son iguales a las de los devanados. Los factores críticos para la calidad y alta eficiencia de los transformadores está en el proceso de optimización de los diseños. Es la utilización de herramientas avanzadas de cómputo para lograr un gran número de iteraciones y mejorar tanto las pérdidas sin carga por medio de estos aspectos de calidad del material, de especificación de desempeño estadístico, un proceso de recocido de los núcleos, los procesos de armado y optimización de espacio en los transformadores, y para las pérdidas sin carga, pues un alto espacio entre vanados, optimizar densidades de corriente de los conductores, mejorar las componentes de acero inoxidable o no magnéticos, y la calidad de boquillas y conexiones. Es básicamente esto lo que queríamos pues compartir con ustedes, y si tienen preguntas pues bienvenidas son para que podamos atenderlas con el mayor gusto. Estimado Jairo, muchísimas gracias por la estupenda exposición, como siempre. La verdad que cada webinar que hemos tenido este año nos ha servido para aprender muchísimo. Aprender sobre no solamente gestión de energía, sino aplicarla ya directamente al tema de motores, como lo fue en el segundo evento y en esta oportunidad al de transformadores. Yo tengo una primera pregunta, y es, si tuviéramos que hacer como que un pequeño manual o un recetario, y tengo dos escenarios. Tengo que adquirir un transformador nuevo o tengo que reemplazar un transformador existente. Correcto. ¿Cuáles serían las premisas o el lineamiento, las consideraciones básicas que yo debo de tomar para elegir un transformador eficiente y no uno convencional? Bueno, pues en principio lo que hay que establecer claramente es un análisis de la demanda de energía en condiciones actuales y proyectadas. ¿Por qué razón? Porque generalmente los ingenieros cuando diseñamos cometemos unos errores de sobredimensionar instalaciones con unos factores de carga y de seguridad muy altos, haciendo que en general en las redes de distribución estén sobredimensionados la mayoría de transformadores, y trabajando dependiendo además de los ciclos de carga y de las condiciones de operación del sistema en altos y bajos periodos de carga, y el transformador debe estar diseñado de una manera para los altos periodos de carga y las demandas máximas, pero la mayoría de su tiempo va a trabajar en cargas por debajo del 50%. Eso hace que no sean pues efectivamente muy eficientes y necesitamos comprar unos transformadores muy grandes. Entonces, ante eso, la sugerencia que haría es de que se haga un estudio del tipo de cargas y sus ciclos de operación que van a tener para poder establecer qué configuración sería la mejor. Entonces, vamos a entrar en el caso de una fábrica como esta, por ejemplo, en donde vimos
esquema. Aquí hicieron un análisis de carga y dijeron vamos a consumir 1500 kVA en 3 transformadores de 500 kVA, pero no sabían cómo iban a repartir las cargas. Entonces, pues se curaron en salud tratando de poner unas potencias máximas, pero cuando vemos la demanda máxima ya operando en la fábrica y ya lleva más de 10 años de trabajo, llega a 688 kVA, que de 1500 está por debajo del 50% prácticamente, y no hace eficiente ninguno de los 3 procesos. Entonces, deberíamos aquí haber diseñado un sistema que fuera escalable, flexible, económico y que permitiera un crecimiento gradual. Es decir, que deberíamos haber pensado efectivamente en los 3 transformadores de 500, pero haber instalado 2 de 500 y dejar la infraestructura lista para un futuro transformador de 500 cuando la carga supere los valores de los 1000 kVA. Pero fíjense que si se hubiera hecho una buena ingeniería, desde el principio se hubiera seleccionado perfectamente 2 transformadores de 500 kVA y habíamos podido alimentar este proyecto sin ningún problema con los 2 transformadores de 500 kVA y haber quedado de esta manera, que esta es la operación ya posterior a 10 años de construcción, quedando uno al 80% y el otro al 42%. Aún así, aquí nos hubiera indicado esto, que todavía había posibilidades de que esos transformadores fueran de 400 kVA, por ejemplo. Y haciendo eficiencia energética en varios proyectos hemos logrado unas reducciones todavía más importantes si uno hace gestión sobre la carga, sobre la demanda de la carga. Cuando uno tiene control de esa variable, es mucho más fácil hacer proyecciones a la hora de comprar un transformador nuevo, y eso es lo que tienen que hacer las empresas certificadoras, porque a ellos les queda bastante difícil, ya que la carga residencial o industrial es tan voluble, pues tener unos grandes transformadores se les hace más complejo, pero para eso hoy en día existen software y algoritmos que permiten hacer predicciones de demanda y gestiones adecuadas, pero la clave también es crear sistemas en anillo o configuración del sistema que permita esa escalabilidad, flexibilidad y crecimiento rápido. Vale, en conclusión, entonces sea un cambio o sea una compra, lo más importante es el análisis de la demanda, revisar las cargas y si es posible su ciclo de operación y mucho cuidado con el sobredimensionamiento. ¿Estoy correcto, Jairo? También olvidaba mencionar el análisis de cuáles cargas son no lineales, porque eso va a tener otro impacto negativo sobre la operación de los transformadores, porque si son transformadores convencionales, ellos tienen una curva de derrateo que pues no se mencionó en esta presentación, pero sí tiene implicaciones sobre el desempeño de los transformadores. Con cargas no lineales puede bajar hasta un 50% su capacidad que puede entregar el transformador, y eso le afecta directamente también la eficiencia. Perfecto. Freddy Barzola nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un transformador en aceite mineral y en ecológico FR3 en sistema de refrigeración, tamaño y costo? El costo es un poquito más elevado, aproximadamente de un 10 a 15%, pero se logra una mejor ventilación y refrigeración del transformador, porque un transformador anteriormente en Ascarel, ahora en otro tipo de aceite, ya que no sea tan contaminante, pero el tradicional, pues tiene un punto de fusión mucho menor que el vegetal, y eso también va relacionado con el riesgo eléctrico que puede introducir el transformador. Entonces, ese costo adicional del 15 hasta llegar al 20% en algunos casos, hace que la vida útil del transformador se incremente perfectamente, casi en algunos casos hasta casi llegar al doble. Y la otra ventaja es que
da una mejor ventilación e interrelación para los cambios de temperatura que tienen que manejar los transformadores. Sin embargo, hago énfasis que la vida útil del transformador depende de las temperaturas, y esa temperatura es la del devanado, la del aceite y la de la forma de disipación que tengan en los radiadores. Entonces es muy importante no solo el elemento refrigerante, sino la forma de disipación de calor y las protecciones que se utilicen para el transformador. Vale. Bien, nos siguen llegando preguntas. Rubén Cano nos pregunta, para transformadores que tengan doble alimentación primaria, ¿las pérdidas son las mismas o depende de la tensión al que trabaja en el primario? En cuanto a las pérdidas que menciona él, esas pérdidas sí son proporcionales al nivel de tensión. En general hay una relación de aplicación de los transformadores que tiene relación de cuando se tienen relaciones inferiores a 2, es bueno utilizar autotransformadores. Sin embargo, en el grueso de las aplicaciones se utilizan transformadores. No tengo aquí una diapositiva que muestre eso, pero le podemos responder en detalle con unos datos concretos de estudios de caso. Sin embargo, en la medida en que se aumente la tensión, ese nivel de pérdidas puede ir disminuyendo. Lo que no sucede cuando se aumenta la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, sí las pérdidas se van incrementando. Perfecto. Para la misma persona nos indica que ellos tienen transformadores de diversas marcas y tienen transformadores que trabajan con un factor de carga de 50%. ¿Recomendaría cambiarlos? Transformadores que trabajan con un factor de 50% de carga, sí recomendaría cambiarlos. ¿En qué sentido? En que se utilicen, pues primero, transformadores más eficientes, y segundo, los transformadores, si le preocupa a él los niveles de sobrecarga, los transformadores tienen capacidades de sobrecarga que son importantes de analizar. Eso tampoco está en las diapositivas mostradas, pero le podemos enviar algunas gráficas de ese tipo de aplicación, en donde un transformador, al poderse sobrecargar, pues sencillamente ya cubro esa necesidad, porque generalmente en muchas fábricas esos valores de sobrecarga son de corta duración, son de horas, y eso perfectamente lo puede soportar un transformador, ya sea en aceite o tipo seco. Sin embargo, para la toma de decisión de cuál transformador sería el más adecuado para esa carga del 50%, pues sería uno de alta eficiencia, y el otro aspecto que sería de mirar es el de cómo yo puedo alimentar esas cargas siempre a unos niveles de tensión mayores. Es decir, yo tengo un transformador de 100 kVA que está al 50%, pero alimenta cargas a 220 voltios. Y sería mejor si yo utilizara un transformador a 480 voltios en el secundario, y allá en el sitio de aplicación cercano a los motores o a las cargas a 220 sí coloco un transformador elevador. Sé que eso introduce unas pérdidas adicionales, un costo adicional, pero por eficiencia, regulación de tensión, capacidades de cortocircuito, energía incidente y otros muchos aspectos armónicos, tiene un mejor comportamiento la calidad de la red, calidad de la potencia de la red eléctrica. Perfecto. Tenemos a uno de los participantes que quiere hacer uso de la palabra, el señor Antonio Flores. Adriana, por favor, si me ayudas a gestionar su intervención. Sí, ingeniero, ya puede tomar la palabra. Hola. Buenos días. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Gracias al ingeniero Jairo. Buenos días. Gracias al ingeniero Jairo por la magnífica... Buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho. escucho. Adelante. Hola. Sí, le Hola. escuchamos perfecto. Sí, señor.
Tal vez no tiene Hola, buenos retorno. días. Gracias por la, ok, gracias por la exposición. Mi consulta es la siguiente. Ha mencionado el, sí, sí le escucho, sí le escucho. Mi consulta es la siguiente. Ha mencionado los transformadores secos encapsulados. Y sabemos que los transformadores secos encapsulados generalmente o recomendado por los fabricantes a nivel mundial utilizan bobinado de aluminio, ¿no? Entonces, mi Correcto. pregunta es si es que los transformadores secos encapsulados entonces no serían eficientes, ¿no? O de qué manera podríamos conseguir la eficiencia en estos transformadores secos encapsulados. No, los transformadores secos encapsulados generalmente vienen con núcleos en aluminio, pero es por las características propias del fabricante y porque son transformadores en los que se logran muy altas eficiencias aún con aluminio. El hacerlos en cobre sería factible también, sin embargo aumentan más el incremento en costos, pues incrementan los costos y, y la diferencia en las pérdidas pues no viene a ser tan radical como en los demás, por ejemplo los transformadores secos tipo abierto, ahí sí es recomendable el cobre. En este otro tipo de transformadores encapsulados en resina realmente, aunque vienen en cobre y en aluminio, pero sí es bastante más común que vengan en aluminio. Bueno, muchas gracias No sé si por la quedó clara para pregunta él o... y por la respuesta también. Y, dos preguntas adicionales. Carlos Ortiz nos consulta si debemos de considerar el cambio de temperatura para el cálculo de las pérdidas en transformador. ¿Podríamos considerar para Sí, ello la sí, eficiencia del método de refrigeración? totalmente. La parte de temperatura, como lo mencionamos, es la parte más crítica para la operación de los transformadores. En esto debemos es garantizar que esas temperaturas se mantengan, aquí lo mencionábamos en alguna de estas diapositivas, eh, que no suba por encima de 90 grados Celsius en la parte del papel. En los transformadores en aceite, por ejemplo, se establece la temperatura máxima del aceite en 60 grados Celsius. Y en los transformadores de tipo seco, clase H, así se tengan 140 grados Celsius, realmente es quitándole los 30 grados, 150 grados Celsius, quitándole los 30 grados máximo de temperatura ambiente, no debemos pasar de 120 grados Celsius. Es decir, que siempre se debe apuntar a que el transformador mantenga sus condiciones de temperatura por debajo de los límites establecidos. Y he conocido casos, yo tuve la oportunidad de hacer una medición en una siderúrgica en donde encontré una cosa totalmente increíble, que fue un transformador de 300 kVA cargado a 600 kVA. Y el transformador funcionando ya varios años. Y su temperatura externa, cuando la miré con una cámara termográfica, estaba en la cuba del transformador en alrededor de 45 a 50 grados Celsius. Y esto pues se logró fue porque el fabricante, el dueño de la empresa tenía conocimientos mecánicos y térmicos y eléctricos y se desarrolló un sistema de ventilación forzada para los radiadores y le puso aceite forzado con un radiador de intercambiador, logrando bajar la temperatura del transformador y alimentando, que era peor, cargas no lineales porque era un horno eléctrico de arco, de manera que tenía armónicos y distorsiones armónicas impresionantes, pero el transformador funcionaba bien. Lo que le indiqué al señor es que tienen que instrumentarlo perfectamente porque el día en que falle un medidor de temperatura o le falle el flujo, pues que tenga que instrumentarlo era con un medidor de temperatura para controlar rápidamente que si llega a fallar la bomba del aceite o los ventiladores, ese transformador se lanza la temperatura y en menos de 2 minutos puede explotar fuertemente. Pero sí, la variable a controlar siempre en todo equipo eléctrico, llámese cable, motor, transformador, condensador, es la temperatura. Teniendo en cuenta los costos de operación,
cargabilidad no lineal en las plantas existentes, ¿el estudio de eficiencia está orientado a pérdida solo con carga o sin carga de los transformadores? Nos pregunta Celso Hurtado. La primera instrucción o sugerencia que daríamos es trabaje con las pérdidas sin carga, es decir, 1 kWh conectado, como mostrábamos en la gráfica final, vale mucho dinero y en dólares puede representar que 1 kWh sea del orden de 8.640 dólares conectados. O sea, llámese un bombillo, un reflector de que consume 1 kW, va a pagar por energía usted 8.640 dólares al año por él. Perdón, 720 kilovatios por hora de esa tarifa de 12 centavos. Y lo importante es trabajar primero sobre la potencia base, que son las pérdidas fijas. En las variables, como son dependiendo de la carga, realmente vamos a tener una condición que no es tan fácil controlar, porque esa carga no la controla el usuario, sino tiene que estar dispuesto a alimentarla en el momento en que se presente. Entonces ahí sí tiene que correlacionarse a ver si esa carga es permanente, que ahí se mira realmente el ciclo de operación, qué tanto tiempo está en baja carga, qué tanto tiempo está en alta carga, y para eso sí tomar una decisión de si en los momentos de alta carga, por ejemplo, conmuta otro transformador en paralelo y el resto del tiempo está apagado, por ejemplo. O si más bien busca un transformador de alta eficiencia en baja carga. Ese podría ser otro análisis para realizar. Perfecto. Otra pregunta más. ¿A partir de qué THD debemos utilizar transformadores tipo K o es más económico eliminar con filtros los armónicos? Realmente los armónicos no se eliminan, se mitigan y hay técnicas para mitigarlos. La más fácil es la de los transformadores delta Y, porque en su delta eliminan todos los armónicos triplings de secuencia 0. En los de quinto y séptimo ya hay necesidad así de utilizar o filtros armónicos o hay unos transformadores especiales que son eliminadores de armónicos que construyen dos rebanados en la forma en que el quinto con el séptimo armónico se eliminan, por ejemplo, y es un transformador mucho más económico que comprar un filtro ya sea pasivo o activo. Y en el rango de qué tipo de distorsiones armónicas, más o menos las normas establecen que dependiendo del porcentaje de distorsión armónica, si está por debajo de un 30, 40, 50%, hasta 80%, va creciendo el factor K. O sea que podríamos pensar en un K4, K7, hasta llegar al K13. Hay unos K20 que comercialmente no los he encontrado fácilmente, pero existen. Pero generalmente se utiliza el K13 para una carga bastante contaminante en armónico. Pero se recomienda realmente utilizar siempre el filtrado de armónicos en la carga, es decir, que la carga traiga siempre su elemento que disminuya los armónicos. Si es un variador de velocidad, que el variador de velocidad no introduzca armónicos, si son cargas monofásicas no lineales como lámparas, computadores y demás cargas, allá es ideal utilizar transformadores delta y confinar esas cargas lejanas, de manera que lleguen en delta a la cometida y allá en el transformador principal no tengamos que pensar en mitigar armónicos, sino que se mitiguen directamente donde están las cargas. Bien, y la última pregunta es, ¿los transformadores tienen una determinada energía reactiva a producir o es independiente por fabricante? Nos pregunta Renato Ramos. Sí, claro, cada transformador introduce un factor de potencia, que es la energía reactiva para magnetizar el núcleo, y ese factor de potencia depende directamente de la variable de inducción en el núcleo. Por eso los transformadores más eficientes
tienen bajas pérdidas es porque esa inductancia es menor y porque en la medida en que sea menor la inductancia tiene mayor capacidad de cortocircuito también, que hay que tener cuidado con eso. El que tenga una buena capacidad de cortocircuito hace que se disminuyan esas pérdidas, sin embargo se restringen los niveles de mejora la regulación de tensión, etcétera, pero aumentan el arco incidente, el arc flash para las instalaciones, generando pues, riesgo eléctrico para las personas. Y los transformadores que tienen elevada impedancia, pues tienen mayores pérdidas y tendrían mayor corriente o una menor capacidad de cortocircuito, y afecta también la regulación de tensión del circuito secundario. Entonces, dependiendo de cada fabricante y cada especificación, por eso se debe cumplir la norma para tratar de estar dentro de unos valores aceptables de norma y cumplir con esos valores de inductancia. Perfecto. Bueno, quiero agradecer el día de hoy muy en especial a toda la audiencia de este webinar, puesto que ha sido una audiencia bastante inquieta con las preguntas sumamente interesantes y que nos permiten aclarar este tema que de alguna manera es novedoso, todavía tiene mucho más se tiene mucho más por investigar, pero lo interesante es que en la medida de que pues vayamos conociendo los conceptos, vayamos incorporándolos a nuestro proceso de gestión energética que hoy tanto lo necesitamos a nivel industrial, y no solamente pensando en la economía propia, ¿no?, sino también en la economía del país y en general de las condiciones del mundo, pues todo lo que signifique un uso racional y eficiente de la energía va a ser beneficioso para nuestro planeta. Jairo, yo también quiero agradecerlo nuevamente por la estupenda ponencia y agradecer pues a nuestros organizadores. Quiero aprovechar para darles a todos un mensaje de felicidades por las fiestas que se avecinan, y en nombre de Procobre Perú nuevamente reiterar el agradecimiento. Bueno, yo también, muchas gracias a todos por su participación. Les agradezco esta oportunidad y esperamos el próximo año aportarles con muchos otros temas relacionados con este asunto de ingeniería eléctrica. Muchas gracias y también felices festividades de fin de año para todos. Adriana, la dejamos ya con el cierre de la sesión. Nuevamente las gracias a todos los concurrentes. Muchas gracias, ingeniero. Como saben, se ha terminado el tiempo. Nos resta solamente agradecer por su asistencia y participación y, por supuesto, por dedicar esta hora para abordar este tema que consideramos muy importante para su conocimiento y puesta en práctica. En el transcurso de la semana recibirán por correo electrónico algunas ligas para descargar la información, como les habíamos comentado. Incluirá el video de la sesión y la liga para descargar la presentación de Internet. No enviaremos preguntas, dado que todas fueron leídas. Entonces sería solamente esta la información. Les agradezco a todos y que tengan un buen día.